A inicios del mes de abril del año 2004, estalló un conflicto en la provincia del Collao, en Puno, que llegó a su máximo clímax con el brutal asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles, en la plaza de armas de la ciudad y en presencia de cientos de pobladores. 10 años después, ya en el 2014, 3 regidores fueron sentenciados a 30 años de prisión por el crimen del alcalde, a quien nunca se le encontró prueba alguna de corrupción. La prensa nacional informó sobre los hechos recién cuando se produjo el crimen y pusieron énfasis en una supuesta naturaleza violenta del pueblo aymara. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que el asesinato del alcalde era solo un anticipo de los muchos conflictos por el control de los recursos municipales que estaban por venir. En Ilave lo que ocurrió fue básicamente un conflicto de poder local, ¿no? En el que diferentes actores buscaban, digamos, acceder al gobierno municipal en ese momento, ¿no? Y producto de este enfrentamiento, bueno, se fueron, digamos, cada vez exacerbando más las posiciones de cada quien, de tal manera que, bueno, ocurrió la tragedia que todos conocemos, ¿no? Si tuviéramos que graficarlo, digamos, en una expresión, puede ser cómo es que una asamblea de rendición de cuentas acaba en el asesinato del alcalde, ¿no? Entonces, creo que la poca actitud tolerante, diálogo de quienes estaban inmersos directamente en el conflicto en ese momento impidió que se llegue a una solución o se establezca una negociación adecuada. Eso por un lado. Por otro, también creo que algo que apareció todos los días en Ilave fue esta suerte de insensibilidad de muchos funcionarios públicos, actores públicos del ámbito nacional sobre todo, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, en plenas negociaciones, estábamos buscando comunicarnos con el Jurado Nacional de Elecciones para hacer una consulta sobre temas de vacancias, suspensión de alcaldes, etcétera, ¿no? Y cuando llamamos a Lima nos dijeron que teníamos que devolver la llamada luego de que acabe el refrigerio, ¿no? Entonces, esta suerte, digamos, de insensibilidad, ¿no?, sobre lo que venía ocurriendo en una provincia con miles de personas movilizadas, con actitudes, digamos, un bloqueo de carretera, digamos, no era entendido desde acá, ¿no? Ahora, una vez ocurrido el asesinato del alcalde, ¿no?, lo que hubo fue una suerte de, digamos, interpretación, vamos a llamarlo tendenciosa, creo yo, de actores públicos, ¿no?, funcionarios que no habían respondido debidamente al problema, y por otro también de un sector, digamos, de medios de comunicación, analistas, etcétera, que vieron en Ilave, ¿no?, digamos, una suerte de manifestación cultural, ¿no?, como si el asesinato de una persona fuera parte de la cotidianidad y cultural de un pueblo, de los aymaras, ¿no? Entonces, para ellos lo que digamos, presentaban era de que era normal que esto ocurriera, ¿no?, de que no se podía hacer nada porque el pueblo aymara era violento por naturaleza, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa lectura más bien no solamente impidió ver, digamos, la complejidad del conflicto, sino que más bien expresaba también una visión de desconocimiento y hasta de discriminación, diría yo, de personas que vieron en Ilave, digamos, la encarnación de lo que ellos pueden llamar, digamos, un Perú que no entienden, ¿no? La solución al conflicto no fue nada sencilla. Tomó varios meses hasta que se realizaran las elecciones complementarias en octubre de ese año, ¿no? También se exigieron cuentas, digamos, a algunos funcionarios, y de hecho el ministro del Interior de la época, Fernando Rospigliosi, fue censurado en el Parlamento, ¿no? También se designaron comisiones de alto nivel, ¿no? Muchas de ellas tuvieron acciones fallidas, ¿no? De hecho, eso ocurrió, por ejemplo, con la comisión presidida por Luis Taís, ¿no?, que era el presidente del Consejo Nacional de Descentralización, quien no solo planteó, digamos, fue poco capaz de resolver, ¿no?, sino que planteó una solución en cierto momento ilegal, ¿no?, que entregaba el poder a una facción, digamos, de las que había estado en pugna en ese momento, ¿no?, y todo eso presionado por una población enardecida, digamos, frente al intento que él había hecho de congraciarse hablando en aymara, pronunciando malas palabras, etcétera, ¿no? Luego de eso,
se tuvo que seguir con las negociaciones, ¿no? Porque lo que trataba era de atender las diferentes, digamos, demandas que existían, ¿no? No era solo un tema, digamos, de cómo se conduce el Consejo Municipal, sino quedaban pendientes resolver el tema de los procesados por los hechos, ¿no? Había demandas de obras, ¿no? La carretera Ilave-Mazo Cruz, etcétera, que habían estado como parte, digamos, de los temas que estaban alrededor del conflicto, ¿no? Entonces, esto llevó pues a Ilave, a la provincia de Ilave, una situación de mucha exasperación de la población por la demora en responder. Había una comisión que sesionaba dentro del cuartel de Ilave, ¿no? Porque los funcionarios, digamos, del nivel central pensaban que solamente ahí se podía garantizar su seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones convocó a unas elecciones complementarias, ¿no? Se presentó una lista única presidida por quien había sido encargado de la municipalidad temporalmente, ¿no? El señor Miguel Ángel Flores, ¿no? Y finalmente se llevaron a cabo, digamos, un proceso electoral que permitió recuperar la normalidad dentro de la municipalidad, ¿no? Aunque el mismo día de las elecciones, ¿no? Hubo tal cantidad de despliegue de fuerzas de seguridad, ¿no? Militares, policías en todas las calles, cientos de militares y policías, digamos, ante cualquier contingencia, cosa que no ocurrió, ¿no? Sino lo que, digamos, hubo es una participación importante de la ciudadanía de Ilave, que también buscaba encontrar una salida, digamos, a la gestión de la municipalidad, ¿no? Hemos aprendido muy poco de Ilave. Por un lado, creo que existe la misma insensibilidad en muchos niveles del gobierno para atender los problemas de la población. Creo que existe la misma mirada, en ciertos momentos, despectiva con relación a lo que se plantean, digamos, en algunos casos, ¿no? Esta suerte de que todos los conflictos están manipulados o de que las poblaciones no entienden el funcionamiento del Estado, hay demandas exageradas, etcétera. Creo que esa visión todavía persiste. Y por otro lado, también creo que eso tiene un correlato, ¿no? En la respuesta de algunos sectores de la población, ¿no? En el sentido de que solamente si tomas una carretera durante varios días, si intentas tomar un aeropuerto o si haces una movilización o una huelga o una paralización, es que recién vas a poder ser atendido, ¿no? Entonces creo que este escenario acaba generando, digamos, momentos en los que puede surgir la violencia, ¿no? Y puede acabar en tragedias como la que vivimos en Ilave hace 15 años, ¿no? Me parece que mientras no se dé una respuesta adecuada, mientras no salgamos de esa dinámica, es probable que puedan ocurrir nuevos Ilaves en nuestro país.